So good evening, everyone. We are very excited to be here with you all today from the University of Rhode Island SNAP Ed program. We are the education portion of the SNAP Benefits or EBT program, and we focus on nutrition education in different community settings across the state. Buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados de estar esta noche con todos ustedes del programa SNAP Ed, de parte de la Universidad de Rhode Island. Somos la segunda parte de los beneficios de alimentos SNAP, también conocido como EBT, donde nos enfocamos en la educación nutricional en diferentes sitios comunitarios. My name is Stephanie Carlisle. I'm a registered dietitian, and we also have my colleague Fatima Tobar here, who will be translating the presentation into Spanish. In today's workshop, we will be discussing smart and easy meal planning to help you stay within budget, to reduce food waste, and to make healthier meal choices. Mi nombre es Fátima Tobar y yo voy a traducir la presentación a español. También tenemos a Stephanie Carlisle, una dietista, haciendo la presentación de hoy en inglés. En el taller vamos a hablar sobre cómo planear sus comidas de una manera sencilla y inteligente para ayudarle a mantenerse dentro de su presupuesto, reducir el desperdicio de alimentos y hacer elecciones de comidas más saludables. Our plan for today is to start by briefly introducing MyPlate, an overview of efficient meal planning, including some tips on how to plan a menu with your family. And at the end, we will be walking you through our post survey. Anyone that completes the post survey and includes the addresses will receive a thank you gift in the mail, and we will allow time for questions at the end of the presentation. Let's get started. Nuestro plan de hoy va a ser empezar con una breve presentación de mi plato. Luego vamos a platicar de la planificación eficiente de comidas, incluyendo consejos de cómo planear un menú con su familia. Y después vamos a terminar con una pequeña encuesta. Todos que completan esta encuesta, les mandaríamos un regalo de agradecimiento por correo. Al final, vamos a dejar un poco de tiempo por si quieren hacer algunas preguntas o comentarios. Empecemos. If we are seeing this image for the first time, this is called the MyPlate, and it is a guide to healthy eating. It's made up of 5 different food groups that we should eat from every day. It's possible that you've seen the MyPlate on websites, food labels, in restaurants, at the doctor's office, or on handouts that your child has brought home from school. We're going to take a few minutes to review each of these food groups. Si estamos viendo esta imagen por la primera vez, esta imagen se llama Mi Plato y es una guía para alimentación saludable. Se compone de 5 grupos de alimentos diferentes que debemos de comer todos los días. Es posible que haya visto esta imagen en sitios web, etiquetas de alimentos, en restaurantes, en consultorios médicos o en folletos que su hijo ha traído a casa de la escuela. Vamos a tomar unos minutos para repasar cada grupo de alimentos. 2 of the MyPlate food groups are fruits and vegetables. Fruits and vegetables are loaded with vitamins, minerals, and fiber. They help to keep kids healthy by giving them the nutrients they need to grow, learn, and play. Frutas y verduras son 2 de los grupos de alimentos en este Mi Plato. Las frutas y verduras están cargadas de vitaminas, minerales y de fibra. Ellos ayudan a mantener niños sanos, dándole los nutrientes que necesitan para crecer, aprender y jugar. There are hundreds of different fruits and vegetables to choose from, and we can see just a few of them up here on the screen. Broccoli, cabbage, avocado, salad, plantains, mango, and blueberries. Hay cientos de diferentes opciones de frutas y verduras entre las que puede elegir. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en la pantalla. Tenemos brócoli, repollo, aguacate, ensalada, plátanos, mango y arándanos. Notice all of the different colors we have. Each color group of fruits and vegetables has different vitamins and minerals,
so we recommend choosing a variety of different colors throughout the week. Note todos los diferentes colores que tenemos. Cada grupo de colores de frutas y verduras tiene diferentes vitaminas y minerales, por lo que recomendamos elegir una variedad de diferentes colores a lo largo de la semana. Fresh, canned, or frozen fruits and vegetables are all good options. Just make sure canned fruits are packed in 100% juice instead of syrup to avoid added sugars. If you choose canned vegetables, buy low sodium versions or rinse off the liquid to get rid of extra salt. Las frutas y verduras frescas, enlatadas o congeladas son todas buenas opciones. Solo asegúrese de que las frutas enlatadas estén envasados en el jugo al 100%, en lugar de un jarabe, para evitar azúcares extras. Si elige verduras enlatadas, siempre busque la versión que diga bajo en sodio o enjuague el líquido para deshacerse de toda la sal extra en el contenido. Frozen fruits and vegetables are great low-cost options. They have just as many nutrients as fresh and will help prevent food waste since you can use as few or as many as you would like at a time. Just make sure to check that it is only the fruit or vegetable that is frozen and the product doesn't have added sauces or sugar. A good point to remember is that half of our plate should be filled with fruits and vegetables. Las frutas y verduras congeladas son una gran opción de bajo costo. Tiene tanto los nutrientes como los frescos y le ayudará a prevenir el desperdicio de alimentos, ya que usted puede utilizar tan poco o tanto como desea a la vez. Solo asegúrese de comprobar que es solamente la fruta o solamente la verdura en el paquete que está congelado y que el producto no tiene salsas o azúcar extra. Un buen punto de recordar es que mitad de su plato debe llenarse de frutas y verduras. Another important food group is the grains group. These are foods like bread, pasta, rice, crackers, and cereal. Grains give kids energy to play and learn. Otro grupo importante de alimentos es el grupo de granos. Estos son alimentos como el pan, pasta, arroz, galletas saladas y cereales. Los granos le dan a los niños energía para jugar y aprender. MyPlate tells us that at least half of our grains each day should be whole. Whole grains are higher in fiber and nutrients. Whole grains include foods such as brown rice, whole grain pasta, whole wheat bread, oatmeal, and even popcorn. El Mi Plato nos dice que al menos la mitad de nuestros granos cada día deben ser enteros. Los granos integrales o enteros son más altos en fibra y nutrientes. Los granos integrales incluyen alimentos como el arroz integral, pasta integral, pan de trigo integral, avena e incluso palomitas de maíz. Our next group is the protein group. Protein foods help build muscle and keep all the cells in your body healthy and strong. Nuestro siguiente grupo es el grupo de proteína. Los alimentos en este grupo ayudan a construir músculos y mantener todas las células del cuerpo sanos y fuertes. Some foods in the protein group include chicken, fish, eggs, meat, beans, tofu, which looks like a white block and is made out of soybeans, nuts, and seeds. Choose different protein foods each day and include low-cost options like eggs and beans more often to keep costs down. Algunos alimentos en el grupo de proteína incluyen pollo, pescado, huevos, carne, frijoles, tofu, que parece un bloque de blanco y es hecho de soya, nueces y semillas. Elija diferentes alimentos de proteína cada día y incluye opciones de bajo costo como huevos y frijoles más seguido para mantener sus costos bajos.
Last, we have the dairy group. The dairy group includes foods like yogurt, cheese, cow's milk, and fortified soy milk and other non-dairy beverages. These foods contain calcium and vitamin D to help bones and teeth stay strong and are especially important for growing children. Por último, tenemos el grupo de lácteos. El grupo lácteos incluye alimentos como yogur, queso, leche de vaca, leche de soya fortificada y otras bebidas sin lactosas. Estos alimentos contienen calcio y vitamina D para ayudar a los huesos y los dientes a mantenerse fuertes y son especialmente importantes para los niños en la etapa de crecimiento. Fat-free and low-fat dairy products are the healthiest options. To avoid added sugars, choose plain, unflavored yogurt and add your own fruit for flavor. If you drink a non-dairy milk, such as soy milk or almond milk, read the label to make sure it has added calcium and choose unsweetened or unflavored options to avoid the added sugars. Los productos lácteos sin grasa y bajos en grasa son las opciones más saludables para escoger. Para evitar azúcares extra, elija yogur sin sabor y agrega su propia fruta para tener un sabor natural. Si usted bebe una leche sin lactosa, como la leche de soya o la leche de almendra, siempre lee la etiqueta para asegurarse que hay calcio y elija opciones que digan sin endulzado o sin sabor, para una vez más evitar esos azúcares extras. When we think about the 5 food groups, think of them as a team. They work together to give our body all of the nutrition that it needs. You and your family should aim to have at least 3 food groups at each meal, and at least 2 food groups at each snack. Switching up the food groups at meals and snacks will help to get a variety of foods from all 5 of the food groups. Cuando pensemos en los 5 grupos de alimentos, piense en ellos como un equipo. Trabajan juntos para darle a nuestro cuerpo toda la nutrición que necesita. Usted y su familia deben de tratar de tener al menos 3 grupos de alimentos en cada comida y al menos 2 grupos de alimentos en cada merienda. Cambiar los grupos de alimentos en las comidas y en las meriendas le ayudará a obtener una variedad de alimentos de todos los 5 grupos. We often like to say in our classes, eat the rainbow. It's a great guideline to remember throughout your day and a fun way to encourage your child to eat more color from fruits and vegetables. Here you see some examples of what a colorful plate might look like for a child. A menudo nos gusta decir en nuestras clases escolares, come el arco iris. Es una gran guía para recordar a lo largo del día y una forma divertida de animar a su hijo a comer más colores de frutas y verduras. Aquí vamos a poder ver algunos ejemplos de lo que un plato de colores podría mirarse para un niño. A great way to make sure that we are getting a variety of colorful fruits and vegetables throughout the week is to make sure we add them to our grocery list. This brings us to the next part of our lesson, which is meal planning and grocery shopping. Una gran manera de asegurarnos de que estamos recibiendo una variedad de frutas y verduras coloridas a lo largo de la semana es asegurándonos que lo estamos poniendo en nuestra lista de compras. Esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra clase, planificación de comidas y haciendo una lista de compras. Meal planning helps you save money, waste less food, and make healthier meals. Before you shop, make a note of what you already have in your freezer, cabinets, and refrigerator. We call this taking an inventory. This will help you from buying doubles of items, which can mean spending more money or foods going to waste because we forgot about them or we can't eat them fast enough. La planificación de comidas le ayudará a ahorrar dinero, desperdiciar menos alimentos y hacer comidas más saludables. Antes de comprar, tome nota de lo que ya tiene en su congelador, gabinete y refrigerador.
A esto le llamamos haciendo un inventario. Esto le ayudará a evitar que compre el doble de productos o también puede significar gastar más dinero o alimentos que se desperdician rápido porque nos olvidamos de ellos o no lo podemos comer lo suficiente rápido. After taking inventory, you will want to plan your meals around both family favorites and foods on sale. Después de hacer inventario, usted pueda planear sus comidas alrededor de los favoritos de su familia, incluyendo los alimentos que ya están en oferta. You can collect flyers and coupons in the mail or at the entrance of the store. If you have access to the internet, store websites will list things like specials, weekly ads, and digital coupons. Seeing these deals might help you with meal planning and making your grocery list. Usted puede recoger volantes y cupones por correo o en la entrada de la tienda. Si usted tiene acceso al internet, los sitios web de las tiendas anuncian cosas como ofertas especiales, anuncios semanales y cupones digitales. Viendo estas ofertas, podría ayudarlo con la planificación de comidas y hacer su lista de compras. Next, write down what you will eat for your meals during the week and make a grocery list from your meal plan. Choose foods from each MyPlate food group. Let's look at an example of meal planning and make a grocery list now. A continuación, anote lo que va a comer para sus comidas durante la semana y haga una lista de compras usando su plan de menú. Elija alimentos de cada grupo del MyPlate. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos construir nuestra lista de compras y hacer un plan de comida. Maybe I want to have chicken, rice, and vegetables for dinner on Monday. I would need to check my cupboard and refrigerator to see what I already have. Maybe I have chicken in the freezer and rice in the cupboard. I would just need vegetables. Tal vez quiero cenar pollo, arroz y verduras el lunes. Tendría que revisar mi armario y refrigerador para ver qué es lo que necesito comprar. Tal vez digamos que ya tengo el pollo en el congelador y arroz en mi armario. Solo necesitaría comprar verduras. If frozen vegetables are on sale at the store, it would be best to choose those. To include all 5 food groups, I could add some milk to drink and an apple for dessert. I don't have enough apples and milk at home, so I need to get those at the store. I will add milk and apples to my list. Si las verduras congeladas están en oferta en la tienda esta semana, sería lo mejor elegirlas. Para incluir los 5 grupos de alimentos, también podría agregar un poco de leche para tomar y una manzana como mi postre. Digamos que no tengo suficiente manzanas y leche en casa, así que necesito conseguirlas en la tienda. Lo cuando voy ahorita a agregar la leche y la manzana a mi lista para no olvidarlo. I know that I will have leftover chicken, rice, and vegetables after making this meal, so maybe I could make a soup with these ingredients later in the week. I don't need to add anything to the grocery list for this meal. También sé que voy a tener sobras del pollo, arroz y verduras después de hacer este plato. Así que tal vez podría hacer una sopa con todos los ingredientes que me sobraron a lo largo de la semana. No necesito agregar nada más a mi lista de compras para esa receta. Maybe on Tuesday, I want to make pasta and meatballs. I noticed that ground beef is on sale. I checked my cupboards and I don't have any tomato sauce or pasta at home. Tal vez el martes quiero hacer pasta con albóndigas. Noto que la carne molida está en venta. Reviso mi armario y no tengo salsa de tomate ni pasta en casa. I will add pasta, tomato sauce, and ground beef to my list. I already have some cheese to add
at home to add to this dish, I also have some frozen peaches that I can add to a smoothie for dessert. Agregaré la pasta, salsa de tomate y carne molida a mi lista. Ya tengo un poco de queso en mi casa para agregarle a este plato. También tengo algunos melocotones congelados que podría agregar a un batido para que sea mi postre. Even though I didn't make a plan for every night of the week, this is still a great start and already helps me to save money. Using the ingredients I am purchasing or already have on hand, I can come up with other ideas for meals and snacks during the week. A pesar de que no hice un plan para todas las noches de la semana, esto sigue siendo un gran comienzo y me va a ayudar a ahorrar dinero. Usando los ingredientes que estoy comprando o que ya tengo a mano, puedo encontrar otras ideas para comidas, refrigerios durante la semana. Next, I'll show you a quick example of how you can organize your meals and grocery list at home. Ahora les voy a enseñar unos ejemplos rápido de cómo podríamos organizar sus comidas y su lista de compras en casa. We are going to share this handout you see on the screen, Meal Plan and Grocery List Guide for Healthy Eating on a Budget, in the packet that will be mailed home to you. Vamos a compartir este documento en el cuadro de chat, plan de comidas y guía de la lista de compras para una alimentación saludable con un presupuesto en el cuadro abajo. Filling out the sheet will help you to list all of the items that you need and will group groceries into sections at which they're found in the grocery store. This makes the shopping trip easier and quicker. I personally like doing this, and I find I don't backtrack for items as often. Tuvimos una pregunta abajo. Vamos a dejar tiempo al final para unas preguntitas por la persona que tiene la mano levantada en el audience. Staff, just a quick announcement. We will have time at the very end for questions. I'm seeing some participants with their hands raised, so just hold tight and we will get to all of the questions at the end. Thanks, Fatima. Llenando esta guía le ayudará a enumerar todos los artículos que necesita y agrupar los productos en secciones en las que se encuentran en el supermercado, que le va a hacer más fácil para usted. Esto lo hace que el viaje de compras sea rápido, eficiente, y personalmente me gusta hacer esto porque encuentro que no retrocedo para buscar más productos o cosas que no hacen sentido con tanta frecuencia. When you're shopping, stick to your shopping list and buy mostly store brands. Look at the reduced price section of the deli, bakery, or produce areas for items your family enjoys or for those you can use across different recipes. Cuando esté comprando, solo compre lo que está en su lista de compras y compre principalmente marcas de tienda. Busque en la sección de precios reducidos de las áreas del deli, panadería o la sección de frutas y verduras frescas, o aquellos que usted ya sabe que puede utilizar en diferentes recetas. Mix in canned and frozen fruits and vegetables when fitting. They don't go bad as quickly and they will cost less. Remember to check the label to make sure that they do not have any added sugar or salt. Buy produce when it is in season, as they cost less and will taste nice and fresh. Mezcle las frutas y verduras enlatadas y congeladas cuando corresponda. No se echan a perder tan rápido y también cuestan menos. Recuerde de siempre revisar la etiqueta para asegurarse de que no tiene el azúcar o sal agregada. Compre productos cuando estén en temporada, ya que cuestan menos y estarán súper bien y frescos. Limit prepared foods or frozen meals. They are more expensive and contain lots of fat, sugar, salt, and calories.
For example, frozen meals such as Stouffer's mac and cheese or something of the like are high in salt and the portions would not feed the whole family. Limite los alimentos preparados o las comidas ya congeladas. Son más caros y contienen más grasa, azúcar, sal y calorías. Por ejemplo, las comidas congeladas como los macarrones con queso de la marca Stauffer o algo parecido a ese estilo son altos en sal y las porciones no alimentará a toda la familia. After you shop, it's important to safely store your food so it doesn't spoil. Después de comprar, es importante almacenar sus alimentos de una manera segura para que no se vayan a echar a perder. Store cold foods in the refrigerator or freezer, put older food items in front and place new items behind. For example, if you're running low on milk and you just bought more at the store, place the new milk behind the old one since you want to finish the old milk before opening the new one. Guarde los alimentos fríos en el refrigerador o congelador. Coloque los alimentos más viejos al frente y coloque los nuevos detrás. Por ejemplo, si está quedándose sin leche y compró más en la tienda, coloque la leche nueva detrás de la leche vieja, ya que desea terminarlo la leche vieja antes de abrir la nueva. Another great tip is to make foods visible. If there's something that needs to be eaten soon, put it in the front of your fridge or store it in a clear container so it's not forgotten. Taking steps like this will help to prevent food from going to waste. Otro gran consejo es hacer que los alimentos sean más visibles. Si hay algo que debe de comerse pronto, colóquelo en la parte delante del refrigerador para siempre poder verlo y que sea transparente. Tomar medidas como esta ayudará a evitar que los alimentos se desperdicien y se utilicen en una manera más rápida. Try preparing ingredients over the weekend or whenever you have a little extra time. Chop up onions or other vegetables and save them for the dish you will prepare later. Intente preparar los ingredientes durante el fin de semana o cuando tenga un poco más de tiempo. Pique las cebollas, otras verduras y guárdelas para la próxima receta que va a preparar el siguiente día. When cooking, if possible, double the recipe and freeze extras. This will give you a quick meal for a day when you do not have time to cook. Label and date your foods so you will use them before they spoil and so you know what they are. Al cocinar, si es posible, duplique la receta y congele los extras. Esto le dará una comida rápida para una noche que no tiene tiempo para cocinar. Etiquete y ponga la fecha a sus alimentos para que los use antes de que se vayan a desperdiciar y para también saber cuáles son. We know that family members like children can be picky or have food preferences that can make meal planning difficult. It's not always easy. We have some tips on how you can involve your family with meal planning to help make it a more positive experience. Sabemos que los miembros de la familia, como por ejemplo los niños, pueden ser un poco exigentes o tener preferencias alimentarias que son difíciles para planear un menú. No siempre es fácil. Tenemos algunos consejos sobre cómo poder involucrar a la familia con la planificación de comidas para ayudar que sea una experiencia más positiva. Some tips. Sorry. One of the most important things to remember as a parent is that you are responsible for preparing and offering healthy meals and snacks, and choosing foods that will benefit your child's health and development as often as you can. It's up to the child to decide which of the healthy foods they want to eat and how much.
Una de las cosas más importantes que debe de recordar como padre es que usted es responsable de preparar y ofrecer comidas y meriendas saludables y de elegir alimentos que benefician la salud y el desarrollo de su hijo con la mayor frecuencia posible. Depende, después, el niño es el que decide cuál de los alimentos que usted propone va a escoger y cuánto va a comer. Some tips that may help with selecting foods and food shopping include Algunos consejos que pueda ayudar con la selección de alimentos y de la compra de alimentos incluyen setting limits around the type of food you spend your money on. It's okay if children don't always get what they want. Make it known that you're getting them the things that they need to grow and be healthy. establecer límites en torno al tipo de alimentos en los que usted va a gastar su dinero. Recuerde que está bien si los niños no siempre obtienen lo que ellos quieren. Háganle saber que lo que está obteniendo son cosas que son necesarias para la etapa de crecimiento de ellos y que para que sean sanos. Have a discussion as a family about a new healthy food you might be interested in trying, whether that's a new whole grain, fruit, or maybe a vegetable prepared in a different way, such as raw carrots versus cooked carrots. One great way to get your kids excited to try new foods is by having them help you pick out yummy recipes that use that food item. Tener una plática como una familia sobre alimentos nuevos y saludables que le interese probar. Puede ser un nuevo grano integral, fruta o tal vez un vegetal preparado de una manera diferente. Por ejemplo, zanahorias crudas o zanahorias cocidas. Una excelente manera de animar a los niños a probar cosas nuevas es elegir recetas deliciosas que usen sus favoritos platos. Send children on a grocery store mission. Have them find foods like fruits and vegetables of specific colors, textures, and shapes. Familiarity with foods can help to boost food acceptance, and this is a great way to expose them to a variety of fruits and vegetables. También puede traer a los niños con usted la próxima vez que vaya al mercado para hacer sus compras. Pídele a los niños que encuentren alimentos de frutas y verduras de diferentes colores, texturas y formas específicas. Así, ellos se van a poner más acostumbrados a los alimentos nuevos y van a ser más aptos a aceptar alimentos nuevos. Es una gran forma de exponerlos a una variedad. For those of you that complete the survey, we will be sending you home with a Chop Chop magazine, a fun cooking magazine for kids filled with family recipes, food facts, essential kitchen how-tos, and fun activities. Para los participantes que completan la encuesta al final, le mandaremos a todos esta revista que se mira en la pantalla. Es una revista muy divertida para todos los niños, para la familia entera, que se llama Chop Chop. Y esto tiene recetas que puedan hacer juntos, también tiene información de alimentos y también tiene diferentes actividades y consejos básicos de cómo empezar en la cocina. Getting children to eat the meals and snacks you plan can be a challenge. But we do have some tips for ways to help encourage kids and other family members to eat the foods you serve. Entendemos que hacer que los niños coman las comidas y las meriendas que nosotros preparamos puede ser un poco de un desafío, pero tenemos algunos consejos sobre maneras de ayudar a alentar a los niños e incluso otros miembros de la familia a comer los alimentos que servimos. Pair family foods that they enjoy with new foods. For example, if you want to serve broccoli, add it on top of pizza or mix it into an omelet. Combine alimentos familiares que disfrutan con alimentos nuevos. Por ejemplo, aquí en la pantalla
Podemos servir brócoli y lo podemos poner encima de una pizza o mezclado con un omelette de huevos. Give them kitchen tasks such as washing fruit, stirring or measuring ingredients, or setting the table. También puede darle tareas de cocina, como lavar la fruta, remover o medir ingredientes o incluso preparar la mesa para comer. Give them choices within limits, asking, would you like an apple or a pear as your dessert? Or would you like your carrots cut in circles or sticks? Recuerde de darle opciones dentro de límites a los niños. Por ejemplo, pregunte, ¿te gustaría una manzana o una pera como postre? ¿O te gustaría que tus zanahorias se corten en círculos o en palitos? Get creative by giving your recipe a clever name, letting your child pick out the music you listen to while cooking, or by exploring all the different ways you can cook a particular food like a vegetable. Sea creativo, dándole a su receta un nombre inteligente, chistoso, dejando que su hijo elija la música que escuchen mientras que estén cocinando o explorando todas las diferentes formas en lo que puede preparar un alimento en particular, como un vegetal. Giving kids responsibility and letting them be a part of the meal planning and cooking process helps to get them excited about mealtime and more open to trying different foods. Dándole responsabilidad a los niños y dejándole que sea parte del proceso de planificación de comidas y cocinando, ayudará a animar a los niños que coman más y que coman más saludables y que sean más abiertos a probar nuevos alimentos. Here is a quick video with one of our SNAP-Ed recipes, skillet lasagna. It's definitely a family-friendly recipe, and it's a great way to include vegetables in a dish that is familiar and yummy. Aquí en la pantalla tenemos un video de una de nuestras recetas favoritas de nuestra oficina SNAP-Ed, lasaña al sartén. Definitivamente es una receta familiar y una excelente manera de incluir verduras en un plato que es delicioso y fácil. Okay, so SNAP-Ed has lots of family-friendly recipes that are low cost and easy to prepare. And you can find these recipes on our website and watch recipe videos on our YouTube page. Everything is available in Spanish and English, and we will have those links in the chat box below at the end of the presentation so it's easier to save. I'm also going to just quickly bring you to our website to show you all these. SNAP-Ed tiene muchas recetas familiares que son bajo de costo y fáciles de preparar. Puede encontrar todas estas recetas en nuestro sitio web y ver videos de recetas en nuestra página de YouTube. Todo está disponible en inglés y en español y vamos a poner el enlace en el cuadro de chat al final para que sea más fácil de guardar. And can everybody see my
the URI SNAP-Ed nutrition education page? Yep. Yes. Okay, great. So this is our website here. And I'm just going to go right over to our recipes tab. Aquí tenemos nuestra página de internet para que todos puedan ver cómo se mira. Acabamos de presionar la sección de recetas que se dice recipes en inglés. So we have quite a bit of recipes on there. They are all low cost. Most of them are family friendly or kid friendly, and they're all really simple recipes, and they use ingredients that are common household ingredients or ones that are easy to find in the grocery store. Como puede ver, tenemos una variedad de diferentes recetas donde usted puede elegir con su familia. Todas las recetas que están presentes aquí son de bajo costo, son súper fácil para preparar si quiere involucrar a un niño y también utiliza ingredientes que son básicos y que probablemente ya lo tiene disponible en su casa. Okay, so what I'll show you, I'm just going to type into the search box here. I'm going to look for just a particular ingredient. So you can do that if you'd like. If you have something on hand that you're not sure how to make it, you can look it up in the search bar here. So let's pretend that I have zucchini at home and I want to check on some recipes. Lo que vamos a hacer ahorita es enseñarle una de las diferentes formas de utilizar nuestra página de internet. Usted puede ponerle ahí en la búsqueda un ingrediente y le va a aparecer todas las diferentes recetas que tiene ese ingrediente. Usted lo puede utilizar si un día quiere probar algo nuevo, algo diferente y no sabe cómo empezar. So I'll just scroll through some of these so you can see them. Aquí le estamos enseñando las diferentes variedades que tienen este ingrediente zucchini. And if I were to click on one of these images here, the recipe will pop up and you'll see that it is both in English and in Spanish. Y cuando usted haga su decisión, puede ver en la pantalla que la receta está disponible en inglés y en español, así mismo como mira. Okay, and if I go back, I just want to show one more thing that you can do. You can also search by meal type. So if you click on this tab here, you can search items, breakfast items, dessert, kid-friendly, main dishes, and so on. También les quiero enseñar que puede buscar nuevas recetas por la categoría del plato. Puede elegir entre desayuno, en postre, en meriendas y para continuar. And the other section I want to show you on our website, if you were to click on education and resources, you can find all of our handouts and downloadable materials here. También les queremos enseñar otra cosa que puede hacer en nuestra página de internet. Digamos que quiere más información acerca de un tema de nutrición. Usted puede venir en la sección de recursos y educación. Y como puede ver en la pantalla, tenemos una variedad de información, de folletos que usted puede descargar y guardar a su teléfono o a su computadora. All right. So just to show you an example, you can also look up categories here. So if I wanted to just look up, for example, fruit and vegetable prep sheets, I can click on that. También tenemos aquí el ejemplo que digamos que quiere buscar por categoría de información. Digamos que queremos buscar folletos acerca de frutas y verduras y cómo prepararlas. So if there was an ingredient I had that I didn't know how to prepare, let's choose Brussels sprouts, for example. I can click that. And again, it's in English, Spanish, and some of our materials are in Portuguese. And I have the handout right here. Como puede ver, tenemos aquí otro ejemplo de uno de nuestros folletos populares de cómo preparar coles de Bruselas. Tenemos aquí disponible en inglés y en español, pero también estamos empezando a traducir nuestros materiales a portugués. Entonces, esta ya fue traducida. And just to show you or give you a glimpse of our
URI Nutrition YouTube page. I'll just quickly bring you there as well. So this is what it looks like. It is called URI Nutrition. And on here we have videos similar to the skillet lasagna that we just showed. So lots of recipe videos and some other information on here as well. Ahora también les quiero enseñar nuestra página de YouTube, que es otro recurso que pueden utilizar en casa como familia. Nuestra página se llama URI Nutrition y también tiene disponible diferentes recetas en video, igual como la que acabamos de ver, pero también hay otros videos acerca de otros temas, otra información de nutrición que puede utilizar. Right. So before we get to the question portion of our presentation, we do want to take some time to walk you through our post survey, which is right here. So as a reminder, if you complete the survey and include your address, you will receive a calendar and helpful handouts in the mail that summarize everything we talked about today, including some recipes for you to try with your family. And these are newly added recipes to our website, and they celebrate the cultural background of our students, such as the Dominican Republic and Liberia. And the Providence School District is incredibly diverse, with families speaking many different languages and coming from areas all over the globe. Of course, this means that eating habits and customs vary widely among families. So we want to spread the message that there is no one way to eat healthy, and that foods from all over the world can fit into a MyPlate way of eating. And these recipes also fit into our SNAP-Ed criteria, being low in cost, simple to make, and healthy. The calendar that you'll be receiving provides some great recipes for family meals and snacks as well. Antes de llegar a la parte de preguntas de nuestra presentación, me gustaría tomar un poco de tiempo en guiarlos a través de la encuesta para que no haya sorpresas. Un recordatorio, todos los participantes en la llamada que completan la encuesta y incluye su dirección de casa a domicilio, recibirá un agradecimiento o regalo de parte de nosotros, que es un calendario y diferentes folletos útiles que resumen todo lo que platicamos hoy, y incluyendo algunas recetas que pueden empezar a probar con su familia. Estas recetas recién agregadas a nuestro sitio web y celebra el trasfondo cultural de nuestros estudiantes en Providence. Por ejemplo, como la República Dominicana y país como Liberia. El distrito escolar de Providence es increíblemente diverso, con familias que hablan muchos idiomas diferentes y provienen de todas áreas del mundo. Por supuesto, eso significa que los hábitos de alimentos y las costumbres van a variar entre todas las familias. Es muy importante para nosotros que todos sepan que no hay una manera única de cómo ser saludable. Todos los ingredientes que nosotros queremos y amamos pueden caber en el MyPlate. Estas recetas también se ajustan a nuestros criterios de SNAP-Ed y son bajo en costo, fácil de preparar y saludable. El calendario también recibe unas recetas adicionales excelentes para toda la familia. All right, so please click on the link in the chat box to open up your survey. Por favor, presione en el chat de abajo el enlace de la encuesta. And we are here to guide you through the questions. So if you choose to complete this after the presentation, that is totally okay. Be sure to click the link in the chat box so you can access the survey after the call. Estamos aquí para guiarlos a través de estas preguntas que miran la pantalla. Pero si usted decide de completar esta encuesta después de la presentación, no se preocupe que eso también está bien, puede hacer eso si usted quiere.
Vamos a asegurarlos que vamos a guardar el enlace. Si usted quiere hacer esto más tarde, solamente ábrelo y guárdelo para hacerlo más tarde. So this short survey asks about your child's and your family's eating and activity habits. And as you go through the survey, think about your child who is involved with this program. And if you have multiple children enrolled, please just choose one. La encuesta breve tiene preguntas sobre los hábitos de la comida y la actividad que su niño y su familia hacen en casa. Mientras que está llenando esta encuesta, por favor solo piense en el niño que está registrado en Providence. Pero si tiene a varios niños registrados en Providence, solo piense en uno cuando conteste las preguntas. Please type in the parent first name, parent last name, and age of child involved in this program. Por favor, escriba nombre del padre, apellido del padre, edad del niño en este programa. How many days each week do you usually eat vegetables, including fresh, frozen, and canned? None, 1 to 2 days each week, 3 to 4 days each week, 5 to 6 days each week, or every day. En general, ¿cuántos días a la semana come usted verduras, incluyendo las verduras congeladas, frescas o enlatadas? Puede elegir nunca, 1 a 2 días a la semana, 3 a 4 días a la semana, 5 a 6 días a la semana o todos los días. How many days each week does your child usually eat vegetables, including fresh, frozen, and canned? None, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, or every day. En general, ¿cuántos días a la semana come su hijo verduras, incluyendo verduras frescas, congeladas o enlatadas? Puede elegir nunca, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 o todos los días. How often do you drink regular, not diet soda? Less than 1 day each week, 1 to 3 days each week, 4 to 6 days each week, once each day, or 2 or more times each day. ¿Con qué frecuencia toma usted soda regular, no de dieta? Menos de 1 día a la semana, 1 a 3 días a la semana, 4 a 6 días a la semana, 1 vez al día, 2 veces o más al día. How often does your child drink regular soda, not diet soda? Less than 1 day each week, 1 to 3 days each week, 4 to 6 days each week, once each day, or 2 or more times each day. ¿Con qué frecuencia toma su hijo soda regular, no de dieta? Menos de 1 día a la semana, 1 a 3 días a la semana, 4 a 6 días a la semana, 1 vez al día, 2 veces o más al día. How often do you eat together with your child at least 1 meal a day? Almost never, 1 to 2 days each week, 3 to 4 days each week, 5 to 6 days each week, or every day. ¿Con qué frecuencia come usted junto con su niño? Por lo menos 1 comida al día. Puede elegir casi nunca, 1 a 2 días a la semana, 3 a 4 días a la semana, 5 a 6 días a la semana o todos los días. In a typical week, how often do you let your child decide how much food to eat? Almost never, less than half the time, more than half the time, or almost always.
En una semana regular, ¿con qué frecuencia deja usted que su niño decida cuánta comida va a comer? Puede elegir casi nunca, menos de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo o casi siempre. Please enter your age, 18 to 59 years old or 60 plus years old. The gender you identify with, male, female, or other. And if you get food stamps, so yes or no, and those are SNAP or EBT. Su edad, 18 a 59 años o 60 y arriba. El género con el cual usted se identifica, hombre, mujer o otro. Si usted recibe los cupones para alimentos, también llamados food stamps, SNAP, EBT, puede elegir que sí o que no. I am Hispanic or Latino or non-Hispanic or non-Latino. And I am also, and you can check all that apply, Asian, Black or African American, white, American Indian or Alaskan Native, Native Hawaiian or other Pacific Islander or other. Para la próxima, puede elegir soy hispano o latino o ni hispano ni latino. Luego, también puede elegir todas las que aplican: asiático, afroamericano, caucásico, indioamericano o nativo de Alaska, nativo de Hawái o las Islas Pacíficas, o puede elegir otro. Please list your address below to receive a special thank you from URI SNAP-Ed, and please select the language that you would like to receive your materials in. Ahora, para la parte más importante, por favor escriba su dirección de correo domicilio abajo para recibir su regalo de agradecimiento desde URI SNAP-Ed. Y también asegúrese de elegir en qué idioma le gustaría recibir esos materiales, si en inglés o en español. When you're finished, click the submit button at the bottom, and we thank you for completing the survey. Por favor, hágale clic abajo donde dice la palabra submit y muchas gracias por completar esa encuesta con nosotros. And that brings us to the end of tonight's presentation. So at this time, we would like to open it up to questions. Y eso nos trae al final de nuestra presentación de esta noche. Muchas gracias a todos y ahora vamos a poder tomar cualquier pregunta o comentario del público. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena información. Thank you so much. Very good information. I have a couple of hands raised. So the first one, I'm going to bring them up to panelist. Antonia Hernández. Si puede pasar a ser panelista para hacer su pregunta. Buenas noches, Antonia. ¿Cómo está? No ha aceptado todavía. A ver. Voy a ir a la próxima. Voy a ir a Elizabeth. I'm going to promote Elizabeth. See if she can. Do you want to take the screen down? Sure. So we can see. Okay, there's Elizabeth. Elizabeth, ¿puede prender su micrófono? If you can turn your mic on. Sí. Go ahead. Hello. Sí, adelante. Sí. Voy a hacer un papelito. Escucha. Sí, adelante. Sí. Yo me puse en el Zoom, nunca me había entrado al Zoom de la escuela.
Oh, qué bueno. Espero que lo pueda hacer más seguido porque hay mucha, mucha información. ¿Tiene Ah, alguna Sí, espero pregunta? que disfrutó todo. qué bueno, gracias. Me gustaría saber, dale pues ya. Me gustaría saber cómo está el niño mío en la escuela, cómo ha seguido. No, pueden informarme eso. Sí, lo que le puedo recomendar es que llame a la oficina mañana al 456-0686 para hablar con el personal de FACE, que le pueden orientar. Ajá. ¿Y cuáles son los regalos que estaba escuchando por ahí? Si puedes hablar de eso, Fátima. Sí, sí. Entonces, el regalo es de parte de nuestra oficina, de nuestro programa de nutrición y por tomar su tiempo con nosotros esta noche, le vamos a mandar a todos un agradecimiento por compartir esta tarde con nosotros. Si completa la encuesta. La encuesta lo puede encontrar en el chat de abajo. Se mira como un burbujo de palabras y hay un chat ahí y ahí puede ir al enlace de nuestra encuesta. Pero solamente si usted pone su correo de dirección, le vamos a poder mandar el regalo. Ok. Gracias por su pregunta. Vamos a ir a la próxima. Ok. Vamos a ver si la señora Antonia. A ver si acepta Antonia pasar a ser panelista. Ahí está. Y recordad de hacer los dos idiomas porque estamos. Oh, Están, sí. ya. Señora Antonia, adelante. Prenda su micrófono. Ya, ok. No, no permití. No, el Ay, micrófono, ahí está. Ahí la podemos escuchar. Adelante. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comunicándome que la verdad me gustó mucho participar. Ay, me Eh, alegro de escuchar eso. Gracias, Antonia. ahí envié mi encuesta. Ojalá que reciba el regalo. Me llamó mucho la atención sobre las Oh, sí. recetas que pasaron. Algunos que ya entendí y algunos que estaban en inglés, pero lo guardé, lo voy a seguir revisando. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Thank- We just had a mom on the call say that it was a very informative session and that she had a lot of fun with us today on our call and that she's enjoying reading some of the recipes. So I'm very happy to hear that, Steph. Just wanted to relay that back to you. Great. That's awesome. Okay. Thank you. And I just want to add that I did add to the chat box our SnapEd website and our YouTube page. So I added the 2 links there. Un recordatorio, Stephanie acaba de poner el enlace de nuestra página de internet y incluyendo la página de YouTube en el chat de abajo por si quieren abrirlos y guardarlos ahora para poder disfrutar a otro tiempo. Tenemos a Carlota Corsino, si puede prender su micrófono para hacer su pregunta. Buenas noches, bendiciones. Amén. Amén, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a las 3, porque yo siempre vivo ahí como el chimoso, entrándome en todo lo miren que mandan, a todito estoy. Pero me encantó porque en verdad tengo cierto problema con mi hijo menor, que no le gustan los vegetales. O sea, yo se lo hago comer, pero siempre tenemos como el lema. Y entre las recetas que pusieron, él es amante a la pizza y amante a las lasañas. Nunca se me imaginó hacer una lasaña como apareció ahí y tampoco prepara una pizza así con el brócoli encima y todo eso. Aparte también el análisis de la nevera, no me había pasado por la mente las fechas, como la organización tan
tan dinámica como la pusieron y la idea de integrarlo a ellos en el mercado, que ellos tengan, o sea, que lo que compren antes de, como que les guste. Me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo ese meeting de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlota, por sus palabras. Lo agradecemos mucho y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para animar, para apoyar y para estar aquí con todos ustedes. So we just had Mom on the call say how much she enjoyed our presentation today and that she really found helpful the tips on involving the kids with menu planning, with doing little activities at the supermarket, having them go on that little mission. And that the dynamic of meal planning and even the organization behind refrigeration, freezer, and cabinets, making an inventory are all tips that she had never really heard before, but that she's very excited to try out. Oh, that's awesome. I'm happy Y to hablando share. de eso, también quiero recordar que el plan de menú y todos los consejos que platicamos del refrigerador y cómo organizarlo, toda esa información lo va a recibir en su paquete. Entonces, no es solamente una receta y un calendario, sino que es una multitud de información que usted va a poder recibir a casa para usar como un recurso. And with that said, since we're on the topic of the meal planning and the helpful information about how to organize your fridge and your freezer, I just want to remind everyone that that is also going to be included in the little packet that you'll all be getting mailed home. So it's not just going to be one recipe and one calendar, but in fact, it will be a variety of resources that we covered today. Well, Yo digo cuadro, el cuadro de abajo. el cuadro de abajo. Por la pregunta de Jenny, que dice Ah, que sí. cómo, ¿Dónde dice chat debajo en el video? en el chat, a la par de cómo se mira para ellos. Sí, en la parte de abajo tiene el lugar que dice QIA. Solamente pueden hacer preguntas por QIA. El chat es para los panelistas. So the Q&A is where you can write a question. The chat is not available for the attendees. And I think we have one more. Wendy. I think Wendy wants to have another question. Wendy, ¿quieres hacer otra pregunta? Okay, I'm trying to promote and she's not accepting. Okay, ladies, I want to thank you so much for this presentation. Very, very informative, very colorful, really healthy. And I think, like you were saying, that it can, it doesn't matter what your cultural background is as far as food, that you can always think about adding color to your food, whatever it is that you like, depending on where you're from. I'm from Argentina, de Argentina. So, you know, we have different types of food than other Latin American countries. And I always love trying foods and recipes from other countries. So this was very informative. So I want to thank you so much for being here tonight. And I'm sure Janet will make sure that you can join us again with more information for families from the Providence School District. What I wanted to do in leaving is thanking all the parents that were here tonight. I know that sometimes it's really hard to take some time out of your busy day. So we really appreciate you being here because this information is important for you and it's important for your kids. Thank you so much, Stephanie. Thank you, Fatima. Thank you to the Spanish interpreters and thank you to the FACE team, Yua, Cynthia, Jenny, and Milu for being here tonight. And thank you, parents, again. Have a great night